¿no? Entero, ¿no? Entonces, ¿verdad? Si cualquier polinomio que yo tenga, si tengo una raíz de ese polinomio, es una cosa que se llama el teorema del residuo. Si tú lo divides, este polinomio lo divide este factor que se lleva a la raíz. Este factor es el que decide que tiene la raíz. Entonces, todo polinomio, si tiene una raíz, se puede factorizar de esta manera, donde este exponente es un entero. Este exponente se llama y además, ¿cómo se llama? Y Q de alfa, Q de lambda ya no es cero, ¿no? Entonces dice, todo polinomio lo puedo escribir de esta manera, donde todos los factores x menos lambda están acá, ya no aparecen acá, por eso Q de lambda no es cero, quiere decir que lambda no es raíz de este, o sea, todo está acá, entonces E se llama la multiplicidad de la raíz. La multiplicidad de la raíz lambda de F, ¿no? Entonces, si la multiplicidad es 1, se dice que la raíz es simple. Entonces, cuando no tiene raíces múltiples, decimos que sus raíces son simples, ¿no? Sus raíces son simples. O sea, simples quiere decir que la multiplicidad es 1. ¿Ah? Entonces, no tiene raíces múltiples, quiere decir que el exponente es 1. Si es mayor que 1, se dice que la raíz es múltiple. Se dice que el lambda es múltiple, ¿no? Entonces, raíz múltiple es cuando la multiplicidad es mayor que 1. Sus raíces son simples. Entonces, lo que me está diciendo que este teorema dice, si es diagonalizable, es sí y solo sí. El polinomio mínimo, cuando tienes una raíz, estos exponentes siempre son 1. Entonces, ya demostramos una parte, pero voy a repetir la parte que ya demostré. Es muy fácil. Son dos implicaciones que hay que demostrar. Entonces, una implicación esta que si el operador es diagonalizable, si el operador es diagonalizable, por un teorema que probamos antes, todos sus valores propios están en K. Todos sus valores propios están en K. Entonces, para que un operador sea diagonalizable, sus valores propios están en K. Analiza un teorema previo, ¿verdad? Todos sus valores propios están en K. Y si, digamos, los voy a nombrar, sean lambda 1 hasta lambda R en K, los valores propios distintos. Entonces, ¿verdad? Si el operador es diagonalizable, sus valores propios están, ¿verdad? Entonces, dice, ya sabemos que los valores propios son raíces del polinomio característico, pero también son raíces del polinomio, los lambda i, son todas las raíces del polinomio mínimo. El polinomio mínimo le estoy llamando mt de x, ¿verdad? Entonces, los lambda i son todas las raíces del polinomio mínimo del operador t. Entonces, quiere decir que cada una de ellas, cada una de estas raíces, divide a mt. Entonces, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, es decir, yo puedo escribir mt de x como x menos lambda 1 a un exponente e1, x menos lambda r a un exponente r. Entonces, lo que yo debo demostrar es que todos estos exponentes son igual a 1. O sea, no hay raíces múltiples. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que todos los e's valen 1, ¿no? Entonces, ¿verdad? En esta implicación debo de probar que todos los exponentes son 1. Estos son distintos, ¿verdad? Entonces, primero, para demostrar esto, para esto, es fácil, escriba, digamos, voy a tomar f de x va a ser el siguiente polinomio, va a ser x menos lambda 1
por x menos lambda r. Recuerden que yo quiero probar que el polinomio mínimo no tiene raíces múltiples. Yo escribí el polinomio mínimo de esta manera y lo que quiero mostrar es que tiene esta forma, ¿no? Entonces, primero f de x divide al polinomio mínimo, porque tiene los mismos factores, solo que con exponente 1, entonces este fulano divide a este. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, este fulano divide a este. Yo quiero probar que son iguales, no quiero probar que este y este son iguales, quiero poner que todos los exponentes son 1. Entonces, yo sé que este divide a este. Segundo, yo sé que T es diagonalizable. T es diagonalizable. Hay varios teoremas de ser diagonalizable que ya probé. Un teorema que ya probé que dice T es diagonalizable si y solo si B tiene una base de valores propios. B tiene una base de valores. De hecho, sí, solo sí, pero no más voy a usar esta implicación. Tiene una base consistente de valores propios. Tiene una base formada por vectores propios. Por vectores propios de B. Digamos, voy a escribir esa base. Voy a escribir esta base. O sea, tiene una base de vectores propios. Y entonces voy a escribir esta base B, que sea B1 hasta Bn. O sea, el espacio B tiene dimensión n. Entonces tiene una base con los BI vectores propios. Entonces, vean, tomas un vector propio cualquiera. Sí, para cada vector propio, para cada BI básico, este básico es vector propio. ¿Verdad? La base la forman vectores propios porque T es diagonalizable. Entonces, para cada básico se tiene que si yo calculo T de BI, T de BI es un vector propio, los básicos son vectores propios, es lambda por algún BI, donde lambda es el vector propio que le toca a BI, pero lambda es vector propio de T, lambda es valor propio de T, entonces debe de ser uno de estos. Entonces, con lambda, uno de estos. Entonces, este que voy a poner I sobre J. I sub J. Uno de estos de acá, ¿no? Entonces, la I sub J corre desde 1 hasta R, ¿no? Entonces, estos son todos los valores propios distintos. Entonces, este es vector propio, tiene un valor propio, tiene que ser uno de estos, ¿no? Entonces, T de BI es lambda IJ por BI. No sé cuál le toca. A BI le puede tocar el lambda 1, a B2 le puede tocar también el lambda 1, no lo sé, ¿no? Entonces, lo que yo sé es esta igualdad, ¿no? Entonces, si te fijas en esta igualdad, eso quiere decir que T menos lambda IJ por la identidad en B calculada en BI es el vector 0, ¿no? O sea, paso en este lado, me queda esto, calculado en BI, es el vector 0. Pero esto corresponde a un polinomio. El polinomio, vamos a pintar un polinomio acá. El polinomio es X menos lambda IJ. Este es un polinomio que vive en K de X, porque lambda IJ es un escalar de K. Yo estoy suponiendo que los lambda I viven en K. Entonces, este es un polinomio de primer grado. Este polinomio de primer grado vive acá. ¿Sí? Al evaluarlo en T me da esto. ¿Sí? Al evaluarlo en T me da esto. ¿Sí? Este polinomio evaluado en T es este. Este polinomio evaluado en T es este. Calculado en BI es 0, ¿no? Calculado en BI es 0, ¿no? Calculado en BI es 0.
calculado en BI da 0. Entonces, este polinomio, lo calculas en T, te da esto. Lo calculas en BI, te da 0. Pero entonces, ¿qué dice esto? Tú tienes este polinomio de acá, ¿sí? Este polinomio que marqué acá, es un factor, es uno de estos factores, ¿no? Es uno de estos factores. Pero esto vale para cada BI, y esto es para cada BI básico. Entonces, para cada básico, este polinomio se anula. Este polinomio calculado en T se anula en BI. Entonces, todos estos factores calculados en BI se anulan. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, este polinomio se anula en BI. Déjame, voy a tener que borrar en algún lado. Pues estoy por acá, voy a borrar esta segunda parte nada más para dejar esta parte de razonamiento. Entonces, fíjense, yo tengo esto, un básico, la base es de vectores propios, T de BI es lambda IJ por BI, lambda IJ es uno de estos de acá. Entonces, este operador se anula en BI para cada BI. Entonces, este factor es uno de estos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, evaluado en T es 0, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como este factor es uno de estos, f de T calculado en BI es 0, ¿no? O sea, este es uno de estos factores, ¿no? Este factor que tengo acá es uno de estos, y entonces, como este factor calculado en BI vale 0, f de T calculado en BI vale 0, ¿no? Es el vector 0. Pero esto es para cada BI, para toda BI en la base. Pero entonces, el operador, es decir, el operador lineal f de T se anula. Lo que está diciendo esto, que esto se anula en toda la base. En la base B de B. Entonces, este operador se anula en todos los vectores de la base. Pero si se anula en todos los vectores de la base, se anula en todo B. Por lo tanto, f de T se anula en todo B. Pero si se anula en todo B, eso quiere decir que f de T es el operador 0. Es el operador 0. ¿Verdad? Se anula en todo B, pues quiere decir calculado en todo B vale 0, es el operador 0 por definición. Entonces, este polinomio f es tal que f de T se anula en todo B. Pero nosotros probamos antes. Entonces, este operador se anula en todo B, pero entonces, por lo tanto, el polinomio mínimo divide a f de x. Porque nosotros, ¿cómo se definió polinomio mínimo? El polinomio mínimo es el polinomio mónico de menor grado que se anula en T. Y nosotros probamos que este polinomio mínimo divide a cualquier polinomio que se anula en T. Este es un polinomio que se anula en T, entonces el mínimo lo divide. El polinomio mínimo divide a cualquier polinomio que se anula en T. Entonces, recuerdo qué es lo que estoy probando. Si T es diagonalizable, quiero ver que el polinomio mínimo solo tiene raíces simples. Entonces, si T es diagonalizable, pasa esto, ¿verdad? El polinomio mínimo tiene esta forma. Tomo este polinomio, yo ya sé que este divide a este, y acabo de mostrar que este divide a este. Entonces, yo tengo dos polinomios. Uno divide al otro, y el segundo divide al primero. Entonces, es lo que yo acabo de demostrar. Pero estas dos cosas dicen, se sigue que el polinomio mínimo es igual a f de x. ¿Por qué? Porque uno divide al otro. Si uno divide al otro y ambos son mónicos, porque este es mónico y este es mónico, deben de ser iguales. O sea, si yo tengo dos polinomios, A divide a B y B divide a A, son iguales salvo algún factor constante. Pero como son mónicos, la constante tiene que ser 1.
Entonces, estos dos polinomios son iguales. Entonces, ¿qué es lo que demostré? Demostré que si T es diagonalizable, su polinomio mínimo tiene esta forma. O sea, todas sus raíces son simples. Entonces, esta parte ya la habíamos hecho el viernes pasado, la quise repetir porque es muy sencilla. Vamos a hacer la otra implicación que es un poquito más larga, pero quiero ver si no hay preguntas con esta implicación que acabo de repasar. ¿Preguntas? Ok. Pues vamos con la otra implicación. Ahora voy a suponer que el polinomio mínimo, o sea, ahora la hipótesis es que el polinomio mínimo no tiene raíces múltiples. Entonces, la hipótesis ahora es, que el polinomio mínimo de X es de la forma X menos lambda 1, X menos lambda R. Estas son todas las raíces. Estos son todos los valores propios distintos, ¿no? Con lambda 1, lambda R en K, todos los valores propios distintos de T. Valores propios distintos. Pues tengo todos sus valores propios y el polinomio mínimo, todas sus raíces son simples. Entonces, lo que quiero ver es que T es diagonalizable. ¿De acuerdo? Para ver que T es diagonalizable, voy a demostrar que B tiene una base de valores propios de... Entonces, por demostrar que B tiene una base de vectores propios. Tiene una base formada por vectores propios. Entonces, tengo que ver que tiene una base de vectores propios. Y con eso ya es diagonalizable. Pues para ver que B tiene una base de vectores propios, lo que voy a hacer, un método típico aquí en esta área de matemáticas y en muchos lados es divide y vencerás. Lo que voy a ver es que voy a separar el espacio vectorial B, para ver que tiene una base de vectores propios, lo voy a separar en dos subespacios y B va a ser suma directa de esos dos subespacios, ¿de acuerdo? Y cada subespacio tiene una base de vectores propios. Entonces, la técnica va a ser esa. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Ustedes tienen, se fijan en T. T de B en B es un operador lineal, ¿no? Entonces, tiene una imagen y tiene un núcleo. El núcleo de T o sea, lo que voy a hacer es separar a B como suma directa de dos subespacios, pero voy a hacer inducción sobre N. Entonces es lineal y voy a suponer que N es la dimensión de B. Entonces vamos a hacer inducción sobre, voy a hacer inducción sobre N. Entonces, yo voy a probar que T es diagonalizable haciendo inducción sobre N. Primero, si N es igual a 1, pues el espacio tiene dimensión 1, T es lineal. O sea, si tiene dimensión 1 y T tiene un operador de B en B de dimensión 1, entonces todo vector B va a dar a otro vector de acá. Pero tienen una base. Si tiene dimensión 1, tiene una base, digamos que la forma un solo vector. Entonces, ustedes escriben cualquier B en B. Para toda B en B, lo escriben como algo, un escalar por B1, ¿no? Un escalar por B1 porque esta es su base, ¿no? Entonces, T de B es lambda por T de B1. ¿verdad? Es lambda por T de B1. Entonces, basta con que sepan quién es T de B1 acá. ¿De acuerdo? T de B1 es un vector en B. Entonces, T de B1 es un vector acá. Entonces, esto va a ser lambda.
lambda T de B1. T de B1 es un múltiplo de B1, entonces esto lo puedes escribir como mu por B1, entonces lambda por mu por B1, porque mu es lambda y mu son escalares, entonces T de B es un escalar por B1. T de B es un escalar por B1. Tienen B es un escalar por B1 y T de B es otro escalar por B1. Entonces, ¿qué les está diciendo esto? Que que la base la manda a un múltiplo de la base, entonces pues esto me está diciendo que la matriz asociada a T en la base B es este escalar, ¿no? Porque a B1, T de B1 lo manda a T de B1 es mu por B1, entonces es la matriz 1 por 1. Pues eso es obvio, no estoy diciendo cosas acá. Si tiene dimensión 1, todo operador lineal en un espacio de dimensión 1 es diagonal, no le queda más de otra que ser diagonal, y este es el argumento. Entonces, si n es igual de dimensión 1, T es diagonalizable. Entonces, esta parte es fácil, ¿no? O sea, de hecho, es diagonal, ¿no? Es como se llama, es lo que llaman una homotesia, ¿no? T es una homotesia. Entonces, la base de la inducción ya está. Entonces, la hipótesis de inducción va a ser, que T va a ser para todo subespacio. Para todo subespacio T invariante. Para todo subespacio T invariante. B' contenido en B. Bueno, se llama W. Para todo subespacio T invariante W, la restricción. Bueno, para todo subespacio T invariante de dimensión más chica que la de B, tal que la dimensión de W es menor que la dimensión de B. Entonces, la hipótesis de inducción me dice, si tengo un subespacio T invariante de dimensión menor que W, luego se tiene que la restricción. O sea, cuando tengo un subespacio T invariante, yo puedo restringir T a W y va de W a W. Entonces, si tengo un subespacio T invariante, puedo restringir esto acá. Y como estoy suponiendo que tiene dimensión menor que este, voy a suponer que la restricción es diagonalizable. Lo que estoy escribiendo es la hipótesis de inducción, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer inducción sobre N, quiero demostrar que T es diagonalizable, estoy suponiendo que si tengo un subespacio de W de dimensión más chica que N, y está invariante, entonces la T restringido allá es diagonalizable, entonces voy a hacer inducción. Esta es mi hipótesis de inducción, ¿sí están de acuerdo? Entonces, ahora voy a suponer voy a probar que T es diagonalizable usando la hipótesis de inducción. Entonces, yo tengo que escoger adecuadamente mi subespacio T invariante. Entonces dice, toma el último valor propio. Para el valor propio, o sea, tú tienes listados tus valores propios, son lambda 1 hasta lambda R. Toma el último. Entonces, cualquiera, pero toma el último. Para el valor propio de T lambda R, con ese valor propio, voy a formar un subespacio T invariante, y con ese subespacio T invariante, voy a hacer la hipótesis de inducción, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a trabajar con uno de los valores propios. Entonces, tomo este valor propio lambda R, considera los subespacios, voy a considerar dos subespacios. Voy a considerar primero uno, y luego dos, pero voy a considerar los subespacios vectoriales. Bueno, voy a tomar la imagen. W va a ser la imagen de T menos lambda R por la identidad en B. O sea, tú tomas a T, le restas lambda R la identidad. Esto es un operador de B en B.
Este es un subespacio vectorial de B. Y voy a llamar, bueno, y considero este otro, que es nada más el núcleo de este operador. El núcleo de este operador se llama el espacio propio. Entonces, yo tomo T el operador lineal, tomo un valor propio. Con este operador lineal y este valor propio, tomo este operador. Tomo la imagen de este operador y tomo el núcleo de este operador. Estos dos subespacios son T invariantes. Estos dos subespacios son T invariantes. Muy al principio, cuando estuve viendo espacios T invariantes, estos eran ejemplos de espacios T invariantes. Entonces, si tomo este operador, tomo un valor propio, se lo resto al operador y tomo estos subespacios T invariantes. Recuerden que estoy haciendo inducción sobre él. Y esta es mi hipótesis de inducción. Entonces, para poder, voy a trabajar con W. Para W, lo que voy a poner aquí es, noten que W no es todo B. ¿Sí? Yo digo que W no es todo B. ¿De acuerdo? W no es todo B. Para probar que W no es todo B, o sea, es lo que voy a probar ahorita, para probar que W no es todo B, una vez que yo lo pruebe, perdón, que W no es todo B, entonces W es un subespacio T invariante que no es todo. Si no es todo, tiene dimensión más chica. ¿No? Si no es todo, tiene dimensión más chica, entonces aplico la hipótesis de inducción a W. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Este es el W que me va a servir para usar la hipótesis de inducción. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar la hipótesis de inducción, pero yo necesito un subespacio contenido en W que sea T invariante. Ya lo tengo, este es T invariante y también este, pero lo que me sirve es W. W es T invariante, lo que voy a probar es que no es todo, por lo tanto, la dimensión va a ser menor. Si no es todo, la dimensión es menor y voy a poder usar la hipótesis de inducción. Entonces, borro mi hipótesis de inducción, pero ese es el W que quiero usar. Entonces, esto es, vamos a ver lo que es fácil de probar. Yo quiero probar que este no es todo, también este no va a ser todo. Yo puedo trabajar este o este, pero tengo que escoger. Entonces, vamos a probar que este no es todo. Todo lo que tengo acá, ¿qué cosa es? Yo tengo este operador. Tienen este operador T y ahora le restan esto. ¿De acuerdo? Ya que para el operador D, este operador que tengo, que es T, la resta, T menos lambda R por la identidad de B, este es un operador de B a B, ¿no? ¿De acuerdo? W es su imagen, ¿verdad? W es la imagen. Ya que W es la imagen del operador, ¿verdad? W es imagen de este operador. Entonces, fíjense en este operador. ¿De acuerdo? Por el teorema de la dimensión. No. Tienen este operador lineal. ¿De acuerdo? Tienen este operador lineal. Por el teorema de la dimensión, voy a poner acá. Y ahorita lo borro porque eso es un teorema del trimestre pasado que recuerdan fácil. La dimensión de la imagen y la dimensión del núcleo es la dimensión de B. ¿Sí? La dimensión de la imagen, su imagen es W, más su dimensión del núcleo, su núcleo es esta cosa, es la dimensión de B. ¿Sí? Tenemos la dimensión, me dice que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo es la dimensión de B, que es N. Entonces, este operador de acá es suprayectivo, o sea, la imagen es igual a B. Es suprayectivo si y solo si es inyectivo. ¿Sí? Este operador que tienen acá, estrella, es suprayectivo
Eso pasa para cualquier operador. Sí y solo sí es inyectivo. Esto no pasa para cualquier transformación lineal, solo para operadores. Entonces, este es superyectivo, sí, solo sí es inyectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Que no puede ser suprayectivo, que su imagen no es todo. Entonces, para que no sea suprayectivo, no tiene que ser inyectivo. Es decir, el operador no es suprayectivo, sí, solo sí, no es inyectivo. Entonces, yo quiero probar que no es suprayectivo, o sea, que la imagen no es todo. Que la imagen no es todo. Entonces, yo digo que no es suprayectivo, si solo sí no es inyectivo, es consecuencia del teorema de la dimensión. Pero, ¿por qué no es inyectivo? No es inyectivo porque lambda R es un valor propio. Como lambda R es un valor propio, tiene un vector propio. Los vectores propios son los elementos de este espacio propio. Entonces, y no es inyectivo porque lambda R es valor propio. Es valor propio de T. Por lo tanto, existe un vector propio. Existe. Los vectores propios, por definición, son distintos de cero. Entonces, hay un vector propio. Por definición es distinto de cero. Pero si hay alguien distinto de cero en el núcleo, entonces no puede ser inyectivo, por lo tanto no es suprayectivo. Entonces, esta imagen no puede ser todo por el teorema de la dimensión, básicamente. Pues se vean que ese teorema es muy importante cuando trabaja uno con operadores. Entonces, yo ya probé que este espacio no puede ser todo, porque esta es una imagen. Si no es suprayectivo, la imagen no es todo. Entonces, esta imagen no es todo, por el teorema de la dimensión, básicamente. Entonces, ya probé eso. Entonces, esta imagen. Entonces, podemos aplicar ahorita la hipótesis de inducción. Podemos aplicar la hipótesis de inducción a este W. ¿No? Se lo aplico. Entonces, eso quiere decir, la restricción TW de W a W es diagonalizable. Entonces, la hipótesis de inducción me dice, tienes un espacio propio de dimensión más chica, es diagonalizable. Entonces, hasta acá sé que T restringido a W es diagonalizable. Pero si es diagonalizable, por lo tanto, existe una base B' de W de vectores propios de la restricción. Por lo tanto, si son vectores, T restringido a W es T. Por lo tanto, son vectores propios de T. O sea, si son vectores propios de TW es T, entonces son vectores propios de T. Entonces, hay una base de W formada por vectores propios. Vamos a poner esa base, digamos, vamos a llamar esa base B'. B' va a ser una base de W de vectores propios. W es un subespacio de B, entonces vamos a poner B1 hasta BK, base de W. Entonces, estos son vectores propios de T. Recuerden, los BI son vectores propios de T. Entonces, la hipótesis de inducción me dice que este fulano es diagonalizable, tiene una base de vectores propios de T. Entonces, W tiene una base de vectores propios de T. Es un subespacio acá. Es un subespacio que no es el total. ¿De acuerdo? Y el núcleo tampoco es el total, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, este fulano no es el total, este fulano no es el total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedarnos acá con este que no es el total y me voy a quedar con el núcleo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo este subespacio, aquí tengo una base. Entonces, esta es una parte de B. Esta es otra parte de B.
Pero aquí hay vectores no cero, porque este es un valor propio. Entonces, digamos, sea B doble prima, vamos a tomar B doble prima que tenga otra base, vamos a llamar esta base B1, voy a llamarles Ws para que me acuerde que vienen de W, W1 hasta WK, base de W. Y aquí le voy a llamar B1 hasta Bm, base de este espacio propio, ¿no? Entonces, yo tengo una base de acá y tengo una base de acá. Esta dimensión de acá al menos es mayor o igual que 1, porque m es mayor o igual que 1, ¿verdad? M es mayor o igual que 1 porque este es valor propio. Entonces quiere decir que hay un vector propio que por definición es distinto de 0. Entonces este espacio no es 0. Entonces tiene una base con al menos un elemento. Entonces, esta es la dimensión de W es K y este fulano tiene dimensión M. Entonces este tiene dimensión K, este tiene dimensión M. Entonces los borro, ¿verdad? Así voy con mi argumento. Entonces, ya voy por acá, ya apliqué mi hipótesis de inducción. Yo quiero probar que T es diagonalizable, quiero probar que T tiene una base de vectores propios. Entonces, estos fulanos WIs son vectores propios. Esta es una base de este espacio propio, por lo tanto también estos son vectores propios. La diferencia es que estos vectores propios, su valor propio es lambda R. Los vectores propios estos tienen valor propio lambda R, porque son de acá, ¿no? Estos tienen otros valores propios, pero son vectores propios de T. Estos son vectores propios también. Entonces, yo ya tengo, fíjense, se voy a hacer un dibujito acá nada más. Este es mi espacio B. Aquí dentro de B está W y también está este otro espacio, el espacio E lambda R de T. Entonces, dentro de B están estos dos subespacios. Lo que yo voy a probar realmente es que la base que tengo de W, que es esta B', y la base que tengo del espacio propio, el lambda R, es B', voy a probar que voy a probar primero que estas dos bases se intersectan en el vacío y la unión de ellas es base de B. Pero si la unión de ellas es base de B, estos son vectores propios y estos son vectores propios, ya tendré yo una base de B formada por vectores propios, pero eso me dice que T es diagonalizable. Entonces, hasta ahorita, este nos va mi razonamiento, voy en la cuarta parte. Entonces, voy a demostrar que la unión de B' con B2' es base de B. Es base de B. Pero una vez que yo pruebe que esta unión es base de B, como la forman vectores propios, esto implica que T es diagonalizable. ¿No? Entonces, esa es la última parte del razonamiento, ¿verdad? Yo sé que B' es base de W y que B' es base de este espacio propio. Entonces, estos son vectores propios, estos son vectores propios. Si pruebo que B es base de B, ya sé que T es diagonalizable. Esa es la última parte del razonamiento. Entonces, si me han seguido hasta acá, vamos a terminar el razonamiento ahorita, ¿no? Entonces, todo lo que sé es que B' es base de W y B' es base de esto. Entonces, lo primero que voy a probar para ver que esto es base de B, lo voy a hacer en dos partes. Primero voy a probar que B', intersección B, 2' es vacío. O sea que no hay ni un vector común, a esta base con esta base. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar que esta intersección es vacía. Y después voy a probar, ya que sé que la intersección es vacía, es una base de acá, tiene K elementos y esta base tiene M elementos. Voy a probar que la unión es linealmente independiente y tiene exactamente K más M elementos, y voy a probar que K es la dimensión de M de B.
¿no? Entonces son varias cosas que tengo que probar. Voy a probar primero que B' intersección B doble prima es vacío. ¿De acuerdo? Ok, para probar, esta es la parte que es un poco más fina. Pues voy a dejar este dibujito acá para que veamos lo que estoy haciendo. Aquí tengo una base B' y aquí tengo la base B doble prima. Entonces, yo quiero probar que esta base, esta base es vacía. Entonces, esta parte es un poquito la parte que es más fina. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Entonces, B2', la forman vectores propios de T con valor propio lambda R. Y esto es la imagen de ese operador. O sea, el operador que yo estoy tomando, ¿verdad? El operador que estoy tomando, si usted lo voy a poner acá nomás para que nos acordemos, el operador que yo estoy manejando es T menos lambda R por la identidad de B en B. La imagen de este operador es W y el núcleo es el espacio propio. Entonces, este es el operador que yo estoy manejando. Entonces, yo tengo el lambda R, el valor propio, tengo este operador. ¿De acuerdo? Entonces dice, para probar esto, observen que para todo W, el W es este fulano, ¿sí? W es la imagen de este operador T menos lambda R por la identidad. Entonces, ¿verdad? W es ese fulano. Entonces, yo lo puedo escribiéndolo como, vamos a escribirlo, W vive en la imagen, entonces quiere decir que W es T menos lambda R por la identidad calculado en algún B minúscula, ¿no? Con B en B. Entonces, W tiene esta forma, ¿no? W tiene esta forma. ¿Va? Entonces, voy a tomar una composición. Este fulano de acá, con respecto al polinomio mínimo, o sea, el polinomio mínimo es este. Entonces, T menos lambda R proviene de este factor, en lugar de X tienen T menos lambda R por la identidad, aquí tienen T menos lambda 1 por la identidad, T menos lambda 2 por la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, tomas esta composición M, T, MT de T, y lo voy a calcular en B. Este es igual a T menos lambda 1 por la identidad compuesta, y al final tengo la penúltima es que T menos lambda R menos 1 por la identidad, y al final tengo T menos lambda R por la identidad calculada en B, ¿no? Entonces dice, yo tengo este fulano, ¿sí? Lo estoy calculando esta composición. Entonces, esta composición, este fulano que tengo acá, este último que puse es W, ¿no? ¿Sí? Este último que puse es W. Pero estoy calculando toda esta composición. Toda esta composición es 0. Porque el polinomio mínimo se anula en T. O sea, por definición, el polinomio mínimo es el polinomio mónico de menor grado que se anula en T. Entonces, calculado en cualquier vector, vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está diciendo es que esta parte, esto implica que este polinomio, el polinomio que corresponde a esta parte, ¿qué polinomio es? El polinomio es X menos lambda 1, me da este factor. Por este factor me lo da X menos lambda R menos 1. Entonces, este factor me da esto, etcétera, etcétera. Este factor me da esto. Entonces, este polinomio calculado en W, evaluado en T, este polinomio evaluado en T, o sea, cuando agarro este polinomio, este que tengo un polinomio, lo evalúo en T, me da este, ¿no? O sea,
Tomo este polinomio, lo evalúo en t, me da esta parte que estoy marcando acá, de acá para acá. Y lo calculo en w, evaluado en w es 0. Entonces quiere decir que este polinomio evaluado en t se anula en w, pero ese era todo w. ¿Sí? Eso era para todo w. ¿De acuerdo? Entonces, este polinomio que está por acá tiene grado r-1. Evaluado en w es 0 en todo w. Entonces, ¿qué me está diciendo ese? ¿Verdad? Eso quiere decir que el polinomio mínimo, el polinomio mínimo de entonces dice el polinomio mínimo. El polinomio mínimo, voy a ponerle mtw. El polinomio mínimo de tw que esté restringido a w. O sea, el polinomio mínimo de, o sea, recuerden que tienes el operador lineal t de b en b. W está invariante y restringiste t de w a w. Entonces, w está invariante, tengo la restricción esta. Entonces, este fulano tiene un polinomio mínimo. Y este polinomio se anula en todos los puntos de w. Entonces, este polinomio se anula en todo w, por entonces su polinomio mínimo divide a este polinomio. Divide a x menos lambda 1, x menos lambda r menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el polinomio mínimo de este fulano divide a este. Ahora, si el polinomio mínimo lo divide, las raíces del polinomio mínimo tienen que ser algunas de estas. Entonces, las raíces del polinomio mínimo de tw son algunas de estas. Por lo tanto, pero las raíces del polinomio mínimo son los valores propios. Los valores propios de tw son algunos de los lambda 1 hasta lambda r-1. No sé cuáles, pero son algunos de ellos. Lo único que sé es que lambda r y lambda r no es valor propio no es valor propio de t restringido w. Es todo lo que sé. Los valores propios de este tienen que ser algunos de estos, pero eso no es lambda r. Entonces, lambda r no es valor propio de t restringido a w. Eso es todo lo que sé. ¿Sí? Pero entonces, si lambda r no es valor propio de w, esto implica que w intersección esto es en 0. ¿Sí? O sea, estos dos subespacios intersectan en 0. Porque lambda r no es valor propio de t y lambda r es valor propio de t acá. Aquí están vectores propios de t con valor propio lambda r y aquí no pueden estar porque lambda r no es valor propio de esto. Entonces, esta intersección es el subespacio 0. Pero si entonces esa intersección es el espacio 0, si estos dos subespacios intersectan el 0, sus bases no se pueden intersectar, porque sus bases contienen vectores distintos de 0. Entonces ya probé esta intersección. Entonces, ¿verdad? Lo que yo ya probé, por lo tanto, es que B' intersección B' es igual al vacío. O sea, porque B' es base de W y B2' es base de este espacio. Entonces ya probé esto. ¿De acuerdo? Y entonces, la segunda parte es probar. Entonces dice, la segunda parte es lo que quiero probar ahora, de que esta unión es base de B. Lo que yo ya sé es que esta intersección de B' y B2' es vacía, y con esto voy a probar que esto es base de B. Ahora dice, vamos a tomar este operador lineal. El operador lineal, para probar esto, noten que
tienen este operador, T menos lambda R por la identidad de B en B. Por el teorema de la dimensión otra vez. Por el teorema de la dimensión, ¿qué me dice? Me dice que la dimensión de B es la dimensión de la imagen. Me dice que la dimensión de B es la dimensión de la imagen, pero su imagen es ¿quién? Voy a ponerlo. De la imagen de T menos lambda R por la identidad, más la dimensión del núcleo, más la dimensión del núcleo de T menos lambda R por la identidad. El teorema de la dimensión me dice, si tienes un operador lineal cualquiera, su imagen y su núcleo, sus dimensiones, la dimensión de T. Es lo que dice el teorema de la dimensión. Te dice que tienes esta igualdad. Pero, ¿quién es la imagen? La imagen es W, ¿no? Por definición W, yo dije que es esta imagen. Y este fulano, este fulano es el espacio propio que corresponde al valor propio lambda R. Entonces, este es W más este. Pero, ¿cuál era la dimensión de W? La dimensión de W, B' era base de W, es el cardinal de B'. Y BW' era la base de este fulano, entonces esto es BW'. O sea, B' era base de W y BW' era base de esto. Entonces, la dimensión de B es esto más esto. ¿De acuerdo? Y estos se intersectan en el vacío, es lo que sea esta vida. La dimensión de B es este fulano, que le llamamos K, y esta M, ¿no? Estos K más M, si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, la dimensión de B es esto. Entonces dice, yo tengo B, es la unión de estos dos fulanos, y la unión, el número de elementos que tiene la unión, este es el número de elementos de B, ¿no? ¿De acuerdo? Porque B' intersección B' es vacío. Si tienes dos subconjuntos que se intersecan en el vacío, el cardinal de la unión es la suma de los cardinales, ¿no? ¿Sí? Esta suma es el cardinal de B porque esta intersección es vacía, ¿no? Entonces dice, yo tengo B, que es la unión de esto, el número de elementos de B es precisamente la dimensión de B. O sea, el número de elementos de B es la dimensión de B. Entonces, todo lo que sé es que B tiene el número de elementos igual a esto. Si yo pruebo que B genera, entonces ya pruebo que es base porque tiene el número de elementos correctos. O si yo pruebo que B es linealmente independiente, como tiene el número de elementos correcto, B es base. Entonces, o pruebo que genera, o pruebo que es linealmente independiente. Y con eso acabo. Entonces, lo que voy a probar es que B es linealmente independiente. Pueden igual probar que B genera, me da igual. Entonces, por demostrar que B es linealmente independiente, y si ya pruebo que es linealmente independiente y el número de elementos es la dimensión, necesariamente es una base. ¿De acuerdo? Y era todo lo que yo quería probar, porque B' son vectores propios de B y de T, y W' son vectores propios de T. Entonces, estos son vectores propios, estos son vectores propios, la unión son vectores propios. Si es base, es diagonalizable. Entonces, todo lo último que tengo que probar es que B es linealmente independiente. Y ustedes, yo puedo decir, eso pruébenlo ustedes, o sea, más o menos en la tarea, ustedes tenían que probar en la tarea que califiqué el fin de semana, tenían que probar que cierta cosa era base, hay que probar que es linealmente independiente, y ustedes no lo probaban. Pero fíjense que a veces sí lo tenemos que probar. O sea, por ejemplo, yo ahorita podría decir, háganlo ustedes, pero realmente lo tengo yo que hacer para terminar mi razonamiento, ¿no? Déjenme terminarlo, y aunque suene una cosa tonta, es muy fácil de hacer. ¿Quién es B'? B' era W1 hasta WK, era base de W. Y B' era B1 hasta BM, era base de el espacio propio este. Entonces, yo quiero probar que la unión de estos dos es linealmente independiente, entonces lo que hago es tomar una combinación lineal. Entonces voy a tomar esta combinación lineal A1, W1 más AK
K, y aquí les voy a llamar B's. B1 más Bm. Tomo esta combinación lineal que me da el vector 0. Tomo esta combinación lineal que me da el vector 0 y quiero probar que todos estos coeficientes, todos los AIs y todos los BJ son 0. ¿Sí? Quiero probar que todo eso vale 0. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Tomen esta parte donde vive. Esta es combinación lineal de una base de W. ¿De acuerdo? Entonces, este fulano vive en W. ¿No? Este fulano vive en W. ¿De acuerdo? Y esta parte de acá, ¿dónde vive? Esta parte de acá vive acá, ¿no? Entonces, esta parte de acá vive en W y esta parte de acá vive en W. Despejen una parte, digamos, mando este del otro lado. Entonces me quedan A1, W1 más AK, WK igual a menos, mando al otro del otro lado, ¿no? B1 más BM, ¿no? Entonces, este que está acá lo pasé restando al otro lado. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tengo? Que esta parte ¿dónde vive? Esta parte vive en W. Pero si esta parte vive en W y esta parte que está acá vive en el lambda R, entonces esta parte de W que vive en W también vive acá. Entonces esta parte también vive acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso me está diciendo que este elemento que está acá, A1, W1 más AK, WK, vive en W, pero esta igualdad me dice que también vive acá. ¿No? Pero nosotros probamos que esta intersección es 0. Acabo de probar hace un rato que esta intersección es 0 cuando probé que estos se intersectan en el vacío. Entonces, cuando probé que estas dos bases intersectan en el vacío, probé que esta intersección era 0. Entonces, este fulano tiene que ser el vector 0. Pero si este es el vector 0, esta es una combinación lineal de la base de W, entonces esto implica que todos los AI son ceros, ¿no? Bueno, mismo razonamiento. Ahora tomen este. Este fulano vive acá, pero también por esta igualdad también vive en W. Entonces este fulano vive acá y vive en W. Entonces este fulano también es 0. Si este fulano es 0, este es linealmente independiente, todos estos también son 0. Similarmente, BJ es igual a 0 para todo J y acabamos. Ya probé que en esta combinación lineal todos los AI son 0 y todos los BJ son 0. Eso sí que es linealmente independiente. Déjeme hacer una pausa de 2 minutos para repasar esta demostración. O sea, me doy cuenta que esta demostración es larga. ¿Sí? Entonces, el nivel que la estamos viendo nosotros, la podemos entender, pero yo les pido que ustedes agarren su libro y lo lean con cuidado. Es muy sencillo. Pero si es diagonalizable, su polinomio mínimo, todas sus raíces son simples. Esa parte fue sencilla. El regreso fue la que es complicada. Que si el polinomio mínimo, todas sus raíces son simples, entonces es diagonalizable. Vean, con esto estoy terminando de ver la noción de ser diagonalizable. La noción de ser diagonalizable, que es la parte que terminé ahorita, al menos una gran parte, usé dos cosas. Me sirvió para meter la definición de vector propio y valor propio, que son muy importantes. Entonces, ser diagonalizable es algo muy importante. Me permite meter las nociones de vector propio y valor propio. Luego, con valor propio y vector propio, metí el polinomio característico, que es un determinante fácil de calcular en principio. Las raíces del polinomio característico son los valores propios. Y un operador es diagonalizable
si el espacio tiene una base, sí, solo si B tiene una base de vectores propios, sí y solo si para cada valor, todos los valores propios viven en el campo, y para cada valor propio, la dimensión del espacio propio es la multiplicidad del espacio propio. Entonces, usando el polinomio característico y la multiplicidad de sus raíces, pude decidir cuándo un operador es diagonalizable. La multiplicidad de las raíces deciden que el operador es diagonalizable, diciendo T es diagonalizable si y solo si la dimensión de los espacios propios es la multiplicidad de los valores propios en el polinomio característico. Hasta allá, nada más estoy usando el polinomio característico. Pero luego se me aparece el polinomio mínimo, que es un polinomio de menor grado que se anula en T. Por Hamilton-Cayley, el polinomio característico se anula en T y el mínimo divide al polinomio característico. Y entonces este teorema me dice qué tan importante es el mínimo. El mínimo también decide cuando T es diagonalizable. Cuando el mínimo, todas sus raíces son simples, es diagonalizable. El problema que tengo es que no es fácil calcular el polinomio mínimo. En los ejemplos que vi, el polinomio mínimo lo calculo usando el teorema de Hamilton-Cayley. Calculo el polinomio característico y el polinomio mínimo divide al característico. Viendo la forma que tiene el característico, puedo a veces decidir cuál es el polinomio mínimo. Entonces, el polinomio mínimo es muy importante, pero se oculta. No está tan fácil determinarlo. Entonces, voy a seguir avanzando en el curso y más o menos al final voy a ver que el polinomio mínimo lo puedo calcular usando una cosa que se llama la forma canónica de Jordan del operador. Este operador va a tener una forma, una base, donde la matriz asociada es casi diagonal. Y de esa matriz voy a poder deducir qué forma tiene el polinomio mínimo. Entonces, por ahora me detengo. Hemos probado este teorema con la tecnología que tenemos. Para darles una idea, o sea, yo estoy en la última, tercera parte del curso que ya probé este teorema. Y, por ejemplo, alguien de la UNAM me estaba preguntando o sea, en la nueva edición que va a salir del libro, porque se está agotando la primera edición, este teorema está en la página 157, ¿no? Y me dice, oye, es que viendo el libro de Friedberg, está como en la página 500, tú lo pruebas en la 157. Es que le digo, creo que Friedberg mete muchas cosas inútiles y olvida lo que es importante. Este teorema es importante. Entonces debe de probar antes. Entonces se prueba antes del teorema de Jordan porque dices, no sé cómo calcular el mínimo, pero está decidiendo esto. Entonces Friedberg lo deja hasta el final por la página 500 y fracción. El mínimo es bueno. No es bueno porque ya estás, o sea, casi nadie llega leyendo hasta la página 500 de un libro. Entonces, déjenme pararle unos minutos y preguntarles si alguna opinión que tengan ahorita de lo que hemos visto de diagonalización de operadores para que yo continúe con el curso después de un ratito de opiniones. Ok, mientras piensan sus preguntas, déjame ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo de cositas que hemos visto. O sea, yo tengo que tomar operadores muy sencillos, entonces los operadores más sencillos es cuando se los doy con matrices. Entonces, el ejemplo que voy a darles es una matriz 3×3 que ya vimos, lo vimos la clase pasada, es una matriz 4, 1, 0. Me van a ayudar con la clase pasada cómo calculamos el polinomio mínimo de esta matriz. 1, 1, 4. Esta es una matriz 3×3 con entradas, digamos, en los reales o los complejos me da igual, ¿no? Porque esta matriz yo puedo calcular su polinomio característico. El polinomio característico de esta matriz es el determinante de la matriz A
x por i3. Entonces va a ser el determinante de a por x más i3 es 4 menos x, 1, 0, 0, 1 menos x, 0, 1, 1, 4 menos x, ¿no? Entonces, el determinante es esta cosa. Es muy fácil de calcular este determinante. Yo puedo usar la expansión en el segundo renglón. Entonces, es 0. Nomás me queda, el único término que me queda, este es 2, 2. Entonces queda 1 menos x, porque es menos 1 al cuadrado, por el determinante de la matriz, que quitas este renglón y quitas esta columna. Entonces, más queda 4 menos x, 0. Aquí queda 1 y aquí queda otro 4 menos x. Pero esta matriz es triangular, entonces esto es 1 menos x por 4 menos x al cuadrado. Entonces, el polinomio característico de A, ya que lo cambio, es este polinomio característico, puedo cambiar. Como estas 3 por 3 es menos 1 al cubo por x menos 1 por x menos 4 al cuadrado. Y esto es menos x menos 1 por x menos 4 al... Aquí está el polinomio característico. Este menos es el menos 1 al cubo porque esta es una matriz 3 por 3. Entonces, sus valores propios son el 1 y el otro valor propio es el 4. Este tiene multiplicidad 1 y este tiene multiplicidad 2. Este es un valor propio y este es otro valor propio. Entonces tiene este y tiene este. Entonces, la clase pasada decidimos, este es el polinomio característico. Entonces, la clase pasada preguntamos quién es el polinomio mínimo de esta matriz. Entonces, hay dos posibilidades, ¿verdad? El polinomio mínimo de A puede ser, tiene las mismas raíces, puede ser x menos 1 por x menos 4, o puede ser x menos 1 por x menos 4 al cuadrado. O sea, el polinomio por Hamilton-Cayley, este polinomio debe dividir a este, y tiene las mismas raíces. Entonces, quedan estas dos raíces, pero como debe dividir, se queda exponente 1 o 1, 1 o 1 o 1 o 2. Entonces, la clase pasada probamos, si ustedes me recuerdan, probamos que el polinomio mínimo no puede ser este, porque este polinomio no se anula en A. Entonces, probamos que este polinomio no se anula en A, entonces no puede ser el mínimo, tiene que ser necesariamente este, ¿no? Entonces, ya probamos en la clase pasada, en este ejemplo, que el polinomio mínimo es igual al polinomio característico salvo el signo. Por lo tanto, A no es diagonalizable. A no se puede diagonalizar. Este polinomio no se, esta matriz no se puede diagonalizar. No hay un cambio de base de C3 o R3, o sea, no depende de R o de C. O sea, la diagonalidad de este polinomio porque sus valores propios viven en estos dos campos. Entonces, si fuera diagonalizable sobre R, sus valores propios viven en R, lo cual es cierto, pero además el polinomio mínimo debiera ser este, que no lo es. El teorema me dice, si es diagonalizable, su polinomio mínimo es este. Vean cómo es fuerte este teorema. O sea, el polinomio característico no me puede decidir si esta matriz es diagonalizable. Necesito el polinomio mínimo. Y no lo necesito al final de 500 páginas como Friedberg. Lo necesito a la mitad de mi curso de valores y vectores propios. Entonces, por eso no sé por qué lo pone al final, porque ahí no te sirve de nada. Se terminó el libro. El libro en esa página ya está muy lejos, ¿no? Preguntas, jóvenes. Necesito un ratito para también yo descansar. ¿Preguntas? O sea, según el correo que me dijo este amigo, el teorema se prueba en la página 513 y 514 de Friedberg, al final del libro. Y yo en la nueva edición, que es la que estoy revisando, está en la página 157 y 58.
de 157, 158 a la página 500, no sé cuántos que dice el correo. ¿Qué decía el correo? Lo acabo de borrar. Páginas. ...513, 14... hay mucha diferencia, hay 400 páginas de diferencia que tienes que leer para llegar a este teorema donde lo necesitas. Tengo esta matriz. Con la teoría que ellos han desarrollado en las 1500 páginas, no pueden ver que esta matriz no es diagonalizable. Y realmente toda la teoría la tenemos nosotros. Lo más que usé en la demostración es larga, lo entiendo. La demostración de ellos también es la misma, es larga. Pero lo único que usa es el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión que vieron el trimestre de lineal 1. Entonces es mucha la diferencia, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Es bonito el ejemplo, me gusta, porque el polinomio característico no puede decidir. Tienes que irte con el mínimo, que fácil decide. El mínimo no es este, por lo tanto no es diagonalizable. Así de fácil, ¿no? Esa matriz no la puedes diagonalizar. No hay una matriz de cambio de base que haga diagonal esta matriz. Y es muy sencilla. Es una matriz muy sencilla con números del 1 al 4 y con 3 ceros adentro, ¿no? O sea, más sencilla no la puedo imaginar, ¿no? Ok, he dado un pequeño espacio para que piensen preguntas, porque voy a terminar con un tema extra. Pero necesito dos cosas que me pide la administración de la universidad. Me han mandado varios correos este fin de semana, donde me pide que los alumnos inscritos, que aquí veo que están Adriana, Eliu, Ernesto, Gustavo Mejía, me parece que está inscrito, Carla, Lisette, ¿verdad? Y Olga González y Patricia Nájera, que llenen el formato que tiene la universidad en su cuenta, una encuesta que hacen la semana 7 de cómo va el curso. Entonces, ¿qué les parece que les doy de 5 a 10 minutos para que lo llenen ahorita y continuamos el curso en 5 o 10 minutos para que llenen ese formato? Y entonces me espero que lo llenen si gustan. ¿Sale? Profesor. Entonces, damos 5 o 10 minutos de descanso, porque yo también ya me cansé un poquito, para que los compañeros que dije que son Eliu, Ernesto, Gustavo, Carla, Lisette, Olga y Patricia Nájera llenen el formato que tienen que llenar y ya me deje de mandar correos la universidad. ¿Sale? Entonces, 5 o 10 minutos para que lo llenen. Si tienen alguna duda de cómo llenarlo, pongan la pregunta en el chat. Algún compañero la puede contestar porque yo lo único que puedo decir es que está en la página donde se inscriben, creo. ¿No? Sí, profesor, está ahí en el módulo. En el módulo, ok. Sí, porque yo no tengo acceso. Pero bueno, denme 5 o 10 minutos, descanso y regresamos, ¿sale?
Mira. Qué rapidito va a pasar aquí. Mira. Listo, ¿cómo estamos llenando el formato? Ya, profesor. Ah, perfecto. ¿Todos ya terminaron? Sí. Ok, gracias, Adriana. Sí, profesor. Hace unos días, cuando platicaba, creo que la semana pasada con ustedes, alguna compañera que está acá, creo que Natalie, me decía, profe, no participamos mucho porque hay a veces ruido en nuestras casas, el micrófono no es el mejor, está nuestra familia igual en la casa, o sea, no es lo mismo en el salón de clases. Y le decía yo, pues yo siento que yo me lo estoy perdiendo porque no estoy oyendo sus voces, no estoy viendo sus opiniones y siento que ustedes también lo están perdiendo. Pero por ahorita, ahorita me acordé de esa opinión de Natalie porque a lo mejor ustedes escuchan en mi micrófono abierto, se oyen ruidos como de aviones o cosas que pasan. Yo estoy en mi casa, este es el último piso de la casa, ahí tengo instalado mis pizarrones, pero tengo abierto el patio, una de las terrazas, ¿no? Para que esté ventilado acá. Y ahorita se escuchan ruidos de helicópteros y de aviones porque vivo cerca del colegio militar. Entonces, el colegio militar está un poco al sur acá. Y como es mañana, no, el 16 es el desfile. Están practicando, entonces veo pasar aviones, veo pasar helicópteros formados. Ahorita vi pasar 5 helicópteros formados. Y luego venían de regreso cada uno con una bandera extendida. Entonces pasan muy cerca y me acordé lo que decía Natalie, porque es mucho ruido. Entonces me van a tener que disculpar porque el día de hoy sé que hay mucho ruido de fondo, pero son es el colegio militar donde están ahorita practicando para el desfile del 16. Entonces, pues nos pasa a todos lo mismo, ¿verdad? De que hay ruido en nuestras casas. Y también quería decirles que el jueves es 16, es día feriado para la universidad, entonces no vamos a tener clase, nos vemos el viernes, que es 17, entonces descansan y hacen lo que tienen que hacer el 16, no sé si es descansar, pero bueno, el 16 no hay clases porque es día marcado sin clases y no quiero, yo estoy encerrado en mi casa, entonces puedo dar clase, pero no quiero forzarlos a ustedes, algunos que trabajan fuera, a que estén en la clase. Entonces me acordé ahorita por el ruido de los helicópteros. Entonces el 16 no hay clase, ¿ok? Nos vemos el viernes. Entonces déjenme terminar el día de hoy, me queda media hora. Estoy con si alguien tiene alguna opinión que pueda decirlo por el chat o hablando, me dice Ernesto acá, dice. Viene al final, o sea, en la página que te decía, no sé, me mandó un compañero un correo, yo no tengo el libro de Friedberg, es muy caro para comprarlo, entonces viene hasta el final, pero es o sea, es la página 500 de un libro de licenciatura. Es muy pesado leer un libro de 500 páginas, pensar que
en el segundo trimestre estás viendo este teorema. No hay forma que llegue uno a ese teorema, ¿verdad, Ernesto? O sea, es la misma demostración, nada más que Friedberg escogió ponerlo al final. Está bien, o sea, es una elección. Yo creo que debe ir antes, pero esa es una opinión. Como ustedes ven, al escribir un libro o al dar un curso, uno tiene fuertemente, están sus opiniones. Mis opiniones están en que debe de ir donde debe de ir. El temario que hizo la UAM incluye esto. Entonces no se puede usar el libro de Friedberg porque tienes que irte a la página 500 y tanto. Está muy lejos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá. ¿Alguna otra opinión que tengan? ¿No? Ok. Entonces yo o sea, el tema de diagonalización es un tema muy rico en álgebra, ¿no? O sea, saber cuándo un operador es diagonalizable es algo que nos ha preocupado mucho en álgebra. Y hay muchos teoremas al respecto. Yo nomás estoy escogiendo algunos que me sirven de muestra. Entonces, quiero terminar entre hoy y el viernes con un tema que ahorita lo acabo de ver. En esto que acabo de ver, verán, en la demostración que yo acabo de ver de este teorema que estoy dejando allá, en un momento dado, yo tomé lambda 1, lambda r en k, los valores propios de t. ¿Verdad? Y tomé el último de ellos y tomé este operador lineal. Este operador lineal es el que me sirvió para tomar su imagen, con ese pude hacer inducción, y su núcleo me sirvió también para encontrar una base. ¿Verdad? Su núcleo me sirvió para encontrar una base. Entonces, yo tenía su imagen que le llamé W, que era la imagen de T menos lambda R por la identidad, y tenía yo el espacio propio P lambda R, que es el núcleo del mismo operador. ¿Verdad? Todos estos están contenidos en B. Probamos que este no es todo, este no es cero, este no es todo, entonces ninguno puede ser todo. Y entonces, lo que yo hice es tomar una base B' de acá, una base B doble prima de acá, y luego tomé la unión de estas dos bases, y la demostración tuve que probar que esta intersección es vacía y que la unión es base de B. Eso fue algo que alargó la demostración. Pero en un momento dado, yo hice la siguiente observación. Aquí tengo un dibujo donde tengo B, aquí está W, y aquí estaba el espacio propio. Entonces, lo que probamos es que estos dos espacios propios, este espacio propio con W, que es la imagen, se intersectan nada más en el cero. Entonces, si se intersectan nada más en el cero, yo puedo tomar la suma directa de estos dos subespacios. O sea, para que dos espacios, para que se pueda tomar suma directa, tienen que intersectarse en el cero. Entonces tomo la suma directa y esta está contenida en B. Es la suma directa de esta y nada más comparten el cero. Pero una base de acá y una base de acá me da una base de acá. Entonces yo lo que probé es esto. Esto es lo que probamos. Que la suma directa de estos dos espacios es esta. Si yo lo pongo así, como está acá, lo que probé es que el núcleo de este operador más la imagen de este operador es todo B. Eso es lo que probé. Este es un espacio propio y como la imagen del mismo operador, lo que probamos es que esa suma directa es todo B. Entonces, es el tema, o sea, dice, cuando es bajo estas hipótesis de que T es diagonalizable, yo pude probar esto. Como T es diagonalizable, yo pude probar esto. ¿Qué pasará con los otros valores propios? Es a donde voy. Lo que quiero probar es que cuando T es diagonalizable y tomo todos los valores propios, no tengo que tomar uno de estos espacios, tomo todos. Y tomo todos estos y estos me dan, la suma directa me da esto. Entonces, el último teorema que quiero probar de ser diagonalizable
tiene que ver con sumas directas. Pero hasta ahora, en el curso de lineal 1, nada más se vio suma directa de dos subespacios. Entonces yo tengo que tomar un subespacio por cada uno de estos valores propios, que pueden ser más de 2, y nada más sé lo que es suma directa de dos subespacios. Entonces lo que voy a recordar ahorita, o lo nuevo que voy a ver, es cómo se ve suma directa de más de dos subespacios. Entonces, déjenme recordar eso. Entonces voy a ver sumas directas de más de dos subespacios. Entonces, eso es como un poquito de descanso, porque es muy fácil. Nos regresamos un poco a álgebra lineal. Entonces vamos a ver sumas directas. Sumas directas de subespacios. Entonces, yo tengo ahora la hipótesis B es un K-espacio vectorial. ¿Sí? B es un K-espacio vectorial. No tiene por qué ser de dimensión finita, pero nosotros estamos asumiendo por facilidad que es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Veo un espacio vectorial. Y entonces voy a tomar W1, W, digamos, sub R contenidos en B, subespacios vectoriales. Entonces, yo tengo un espacio vectorial, puede ser de dimensión finita o infinita. Para fijar ideas, vamos a pensar que es finita. Y tengo un número finito de subespacios vectoriales. Puedo tener un número infinito también, pero no voy a ver ese caso. O sea, puedo tener no solo 2, 3 o más espacios vectoriales, puedo tener un número infinito de ellos, pero no me voy a meter en ese caso. Voy a tener siempre un número finito de espacios vectoriales. Entonces, vamos a definir cuál es la suma directa de estos espacios. Entonces, lo primero que voy a poner acá, aquí voy a hacer mi definición y aquí primero voy a recordar. Yo tengo W1, W2 metidos en B, 2. Si tengo dos subespacios. Tengo dos nada más, o sea, como se vio el trimestre pasado. Tengo dos subespacios vectoriales, como vieron en el primer curso. Entonces, ¿qué se define la suma directa? Entonces, voy a suponer que estos dos subespacios satisfacen lo siguiente. Uno, la suma de los dos es todo B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo B en B se puede escribir como B igual a W1 más W2 con W1 en W1 y W2 en W2. Entonces, esto se llama suma de subespacios. La suma de los subespacios es el conjunto de todo esto. O sea, esta suma por definición son estas sumas. Entonces quiere decir que todo elemento de B se puede escribir de esta manera. Y la segunda cosa es que esta forma es única. ¿Sí? Esto es único. ¿Sí? Para cada B en B, la expresión esta que tengo allá, la expresión esta, B igual a W1 más W2 con W1 y W1 y W2 en W2 es única. Es decir, que si tienen B como W1' más W2' con W' acá y W2' acá, entonces W y W1' son iguales y W2 y W2' son iguales. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, se dice que B es suma directa de W1 y W2. Si 1 y 2 se cumplen, se dice que B es suma directa y se escribe así, ¿verdad? De W1 y W2. Suma directa se escribe con este símbolo.
Entonces, todo el mundo se acuerda de esto que puse en el pizarrón, jóvenes, de recordar. Tengo dos subespacios cuya suma es B. Se dice que la suma es directa y se usa esta notación si además de esta condición se cumple que esta expresión es única. Entonces, ahí hablaron de sumas directas. Esta expresión que es única, es importante. Si esto no es único, no es suma directa, es suma. Se llama suma nada más. Esta expresión es única. Pero esto sucede, se puede escribir equivalentemente. Para ver que la expresión es única, lo que se tiene que probar es que la intersección de W1 con W2 es el vector 0. Entonces, decir que la expresión es única, es decir, tengo esta suma, pero no quiero decir que es única la expresión, entonces tengo esta suma, pido esta condición, que la intersección de W1 con W2 es el 0. No puede ser vacío nunca, porque con todo subespacio al menos contiene al 0. Entonces, hay dos condiciones para decir que la suma es directa. B es suma directa de los subespacios si es suma y cada vector se puede escribir en forma única de esta manera. O B es suma directa si es suma y la intersección de estos dos es en 0. O sea, hay dos formas de decirlo, pero son lo mismo. Entonces, yo, salvo que ustedes algo me digan lo contrario, voy a suponer que eso lo vieron en su curso de lineal 1. ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí, sí, lo vimos, profesor. Todos lo vieron en lineal 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, entonces hay dos formas de generalizar esto cuando tengo más de un subespacio. Esta condición va a ser la misma. Cuando tienes tres subespacios va a ser B va a ser W1 minúscula más W2 más un W3, ¿no? Entonces, verán. Primero, entonces, la suma de los subespacios es el subespacio siguiente. Es el subespacio que voy a escribir acá. La suma se escribe así, W1 más W2 más WR. Entonces, la suma es muy fácil. La suma son todos los vectores de la forma U1 más U2 más UR con UI en WI. Para cada I entre 1 y R. Entonces, la suma es lo mismo. Tomas un vector de W1, tomas un vector de W2, se los sumas, tomas un vector de WR, los sumas todos ellos, todos estos vectores viven en B porque todo el mundo está contenido en B. Entonces, su suma es un subespacio contenido en B. Entonces, yo puedo formar la suma de subespacios igual que lo hice con dos subespacios. Tomo un elemento de acá más un elemento de acá, sumo todos ellos, me da esta suma, yo sé que esto es un subespacio. ¿Sí? Entonces, suma de subespacios es muy fácil, igualito que el caso de 2, como sumo tres subespacios, tomo el subespacio formado por todos los vectores del primero, más vectores del segundo, más vectores del tercero. Y así me voy, ¿de acuerdo? La suma es muy fácil. Entonces, la suma es muy fácil, pero yo quiero decir la suma es directa. Entonces, segundo. Se dice que B es suma directa. Suma directa de W1 contenidos en B. Si 1 B es igual a esto. B es suma. O sea, cuando tienes este conjunto no queda contenido en B, sino te da igual. O sea, esta suma es todo B. Y segundo, hay que decir que estas expresiones son únicas, ¿no? Entonces, segundo, para cada B en B, su expresión como de esta forma, como B igual a W1 chica, bueno, a U1 chica más UR chica con UI en WI,
para I entre 1 y R es única. Su expresión es única. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, se dice que B es suma directa de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que sea única? Déjame escribirlo acá. ¿Qué quiere decir que sea única? Es decir, lo voy a poner aquí en rojo para que se vea. Si B también se puede escribir como B1 más BR con BI en WI 1 entre R. Entonces, o sea, si tengo esta expresión y tengo otra expresión, si hay dos formas de escribirlo, entonces UI es igual a WI para toda I entre 1 y R. Entonces, que sea única quiere decir que si tengo dos, son la misma. Es lo que dice única. Única quiere decir que hay una única forma de escribirlo. Entonces dice, B es suma directa si se cumple esta condición, si B es suma de los subespacios, se llama suma de los subespacios, y la expresión de cada elemento es única, ¿no? Entonces esa es la noción de suma directa. Entonces la notación que se escribe, la notación que vamos a usar, y se usa la notación siguiente. La notación que voy a usar es W1, suma directa con W2, suma directa con WR. Entonces, esta es la notación que voy a usar, ¿verdad? Repito, ¿qué quiere decir que B sea suma directa de estos subespacios? Quiere decir que todo elemento de B se puede escribir de esta manera. Porque es lo que dice esto. Todo elemento de B se puede escribir de esta manera. Y dos, esta manera es única. Entonces, B es suma directa de los subespacios. Si cada vector de B se puede escribir como suma de elementos de los subespacios y la expresión es única. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos condiciones que se piden para que un espacio sea suma directa de un número finito de subespacios. Como ven, es la misma definición que para dos. Lo que me falta ver es que la cuestión de ser única tiene una expresión un poco diferente. Entonces, déjenme ver eso el viernes y con eso voy a probar una condición para que un operador sea diagonalizable y los subespacios que voy a usar van a ser sus subespacios propios. Entonces, déjenme ver eso para el próximo viernes y terminar el día de hoy con esto. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, con el recordatorio de la última parte? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, entonces los veo el viernes. Gracias por hoy. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.